Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a esta su séptima sesión de la clase de El Pentateuco. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la salida del pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Dijimos en la clase anterior que Dios escogió a Moisés con una misión muy particular. Si su misión era sacar al pueblo de Egipto, obviamente con la ayuda de Dios, la mano poderosa de Dios, y vamos a estar hablando de eso en un momento. Pero básicamente su misión era sacar al pueblo de Israel de Egipto, de la opresión de Egipto, llevarlo por el desierto hasta la tierra prometida. Camino que, dicho sea de paso, no debió de haberles tomado ni siquiera 3 meses, pero como sabemos por la historia, el periodo se prolongó por muchísimos años, no por la distancia ni por incapacidad de parte de Dios, sino más bien por la dureza de corazón o por la incredulidad del pueblo de Israel, por lo menos de la primera generación, los que salieron de la tierra de Egipto. Pero bueno, el tema de hoy es la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿no? Y notamos ya en el libro de Génesis que el nuevo faraón comienza con este programa de opresión. Primero, tratando de eliminar a los varones. Su temor era que al crecer y hacerse más numerosos de lo que ya eran, tenía miedo de que fueran a unirse contra el pueblo o fueran a sublevar y pudieran eventualmente tomar el reino, como había pasado históricamente en otros periodos en el pueblo de Egipto. Entonces comienza con este programa que llega al exterminio, llega al genocidio, no llega incluso al asesinato de los niños pequeños, o a la orden de que sus padres se tenían que deshacer de ellos, exponiéndolos a la naturaleza, a los elementos de la naturaleza, y obviamente muriendo. El caso de Moisés, como dijimos, Dios lo guarda providencialmente, lo protege el programa de exterminio que tiene el faraón puesto para lograr sus objetivos. Y ahora no solamente lo guarda, sino que ahora es el mismo faraón está encargado, por decirlo de esa manera, de criar a Moisés, ¿no? Y cuando Moisés es grande, se acuerda la historia un poco, tiene que salir huyendo por causa de que mató a un egipcio, ¿no? Vio a un egipcio golpeando a uno de sus hermanos hebreos y tomó la justicia en sus propias manos, se deshace del egipcio, pero al parecer las cosas no le salieron como pensaba y termina al final teniendo que huir a la tierra de Madián. Después en la tierra de Madián pasa otros 40 años, es bastante tiempo, ya tiene su familia, tiene probablemente, uno pudiera pensar, su vida hecha, pero ahí es donde lo llama Dios para que cumpla esta misión. Y la misión es, como dijimos, muy simple, ¿no? Sacar al pueblo de la opresión, llevarlo a la tierra prometida. La primera parte Moisés la hace bastante bien, aun cuando en el llamado uno nota cierta resistencia de parte de Moisés, resistencia que tiene aparentemente buenos fundamentos, ¿no? Probablemente usted que ha sido líder, usted que es líder en la iglesia sabe que de vez en cuando hay cierta resistencia al liderazgo de uno en la iglesia, ¿no? Hay personas que no le creen o no aceptan su liderazgo. Entonces Moisés se opone al llamado de Dios en cierta manera porque sabe que no va a ser nada fácil. Ser líder no es nada fácil, no ser líder en el pueblo de Dios o en cualquier lugar, pero estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo de Dios. No es fácil, muchas veces hay que enfrentar este tipo de situaciones de inconformidad y todo lo demás. Pero al final Moisés termina aceptando el reto y yendo, ¿no? Pero yo quiero que note algo. El choque que hay en el libro de Éxodo no es meramente un choque entre Moisés y Faraón. Aunque es cierto, lo vemos, Moisés confronta a Faraón y Faraón se rehúsa a hacer lo que Moisés dice al principio. Pero más que eso es un choque entre el Dios verdadero y la multiplicidad de dioses que hay en Egipto, que realmente no son dioses, realmente solamente son invenciones de los seres humanos. Usted y yo lo sabemos, ¿no? Usted y yo, de este lado de la historia, sabemos que realmente no hay otros dioses. El único Dios que existe es Dios, Jehová. Pero aún así, Dios va a demostrarle a los egipcios que la religión que practican realmente no les va a llevar a nada, realmente está vacía, no tiene contenido, y por contenido nos referimos presencia de Dios, obviamente, ¿no? Si no son dioses reales, si no son verdaderos, pues su religión solamente van a ser ciertas prácticas que ellos hacen. Y una tras otra de las plagas lo que hace es demostrarle a los egipcios que Dios está en control de todo el universo, que Dios está en control de toda la naturaleza, por ejemplo, que es una de las formas que estas personas tenían de deificar cosas. Por ejemplo, una tormenta fuerte era un dios airado, un volcán en erupción era otro dios airado, si el Nilo crecía o no crecía era por causa de los dioses, si había cosechas o no
todo ese tipo de cosas, ¿no? Y otra vez, el sol, por ejemplo, en Egipto era un dios muy importante, ¿no? El dios Ra, el dios sol, y en alguna de las plagas Dios oscurece el sol, ¿no? La plaga de la oscuridad va directamente contra su teología, directamente contra su creencia de que ellos tienen al dios sol de su lado. Entonces Dios les demuestra uno tras otro que sus deidades realmente no pueden contra Él. Es una demostración del poderío de Dios en diferentes maneras, diferentes aspectos, con el propósito, creo yo, de llevarlos a un entendimiento de lo que realmente significa la verdadera religión o la verdadera adoración al Dios verdadero. Lamentablemente, cuando alguien está demasiado envuelto en su religión, es muy improbable que las personas acepten, a menos que obviamente en algún momento decidan abrir su corazón y recibir la verdad, ¿no? En este caso la verdad de Dios. Yo escuché a alguien decir que hay dos cosas que al ser humano le cuesta mucho dejar, y una de ellas es la religión que a uno le inculcaron, la religión de sus padres. Es difícil, excepto si hay un mover de Dios en el corazón de la persona, como nos ha pasado a usted y a mí, que ahora estamos siguiendo y sirviendo a Dios, cosa que no hacíamos antes. Tuvo que haber una obra del Espíritu Santo en su corazón, pero también tiene que haber este otro elemento de parte del ser humano en el cual el ser humano acceda, el ser humano decida, ¿no? Como creo yo nos ha pasado a usted y a mí, que no solamente Dios se reveló a nosotros, pero sino también nosotros en el momento de que vimos su verdad decidimos doblegar nuestro corazón y hacer a un lado nuestro ego, nuestro yo, y seguir al Dios verdadero. Entonces eso es lo que está pasando en el pueblo de Egipto. Dios no castiga a la gente solamente por castigarla, solamente por presumir o por demostrarse como el Dios principal, sino que todo tiene un propósito de salvación. Lo podemos ver, por ejemplo, esto que estoy diciendo, este asunto de las plagas y todo lo demás pudiera parecer que es un castigo solamente, ¿no? Pero acuérdense que nuestro Dios está en el asunto de salvar vidas y no de perderlas. Entonces, aun cuando estos son castigos por la testarudez y la dureza del corazón y la pecaminosidad de la gente, también tiene un elemento de salvación si las personas acceden a aceptar el poderío de Dios y la grandeza de Dios. Lo vemos, como dije, en el libro de Apocalipsis también, ¿no? Cuando las plagas vienen sobre la tierra en ese libro, la intención de Dios es que la gente reconozca y doblegue su corazón ante Dios, se dobleguen ante Él, ¿no? en adoración, pero cuando la gente se ha metido demasiado en su orgullo, en su necedad, en su terquedad, es prácticamente imposible, ¿no? Y lo podemos ver una y otra vez, como dije, en diferentes partes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Entonces, otra vez, volviendo al tema que decíamos, Israel va a salir del pueblo de Egipto a través de esta demostración poderosa de Dios. Y salen de Egipto para ir y adorar a Dios, ¿no? Y salen de Egipto después de haber sido oprimidos por tantísimo tiempo. Y cuando salen de Egipto, Dios hace ciertos puntos, ciertas cosas que son sumamente importantes en el pueblo, ¿no? Uno, les va a enseñar a confiar en Él, les va a enseñar a depender de Él, ¿no? Y muchas de las cosas que pasan en el desierto tienen este elemento de enseñanza, ¿no? Tienen este elemento en el cual Dios quiere demostrarse a ellos como el Dios con el cual pueden depender. Y lo primero que ocurre es precisamente eso, ¿no? Dios los lleva, intencionalmente dice el texto, que Dios no los llevó por el camino de los filisteos porque como no saben pelear, era prácticamente llevarlos al matadero. Pero la pregunta que surge es, entonces, ¿por qué Dios los encajona en el lugar donde los encajona? Usted se recuerda la historia que dice el texto que los llevó por el camino del mar, y cuando llegan por ese lugar se encuentran con el problema de que el mar está enfrente de ellos y tienen que cruzarlo, atravesarlo. El ejército de Faraón los viene persiguiendo, porque aun cuando Faraón había accedido a dejarlos ir, en un momento de tristeza y de abatimiento, de sentimiento de impotencia, los deja ir, pero inmediatamente, digamos unas horas después, se llena de ira otra vez y manda a su ejército a ir tras ellos, tras los israelitas. Entonces vienen detrás de ellos, están acercándose. Dios de alguna manera previene que se acerquen por un periodo de tiempo, pero eventualmente va a ser inevitable, no porque Dios no pueda, sino porque Dios quiere demostrarles algo. Dios quiere demostrar al pueblo que pueden confiar en Él. Pero lo interesante de la historia comienza en el capítulo número 14, ¿no? Como dijimos, Dios primeramente los lleva por un lugar donde pareciera ser
que los está encajonando y que los está literalmente poniendo en las manos de sus enemigos. El desierto está a los lados, el ejército de Faraón está atrás y enfrente tienen al mar, o el problema, el obstáculo principal, digamos de esa manera. Entonces el pueblo de Israel comienza a desesperarse, ¿no? Y esa es una de las cosas importantes que debemos recordar usted y yo, que somos líderes. Estos dos capítulos, 14 y 15 de Éxodo, es una buena lección para el liderazgo. Va a haber momentos en los cuales el líder va a tener que demostrar de qué está hecho, y en este caso ese es uno de los puntos que queremos resaltar en esta parte de la historia. El pueblo comienza primero a tener miedo, pero después el miedo se convierte en ira y comienzan a reclamarle a Moisés y comienzan a decirle: ¿para qué nos trajiste? ¿Para qué nos sacaste de ese lugar? Y comienzan a pensar que en donde estaban, en Egipto, estaban mejor. Después de haber clamado por tanto tiempo, por la opresión a la que estaban siendo sujetos, por la matanza que estaban sufriendo y todo lo demás, y claman a Dios para que los salve. Pero cuando están aquí en una situación de peligro, aparente peligro, comienzan primero a tener temor, y segundo a enojarse y a reclamar y decirle a Moisés: allá estábamos mejor, allá comíamos esto, allá esto y aquello. Y es una señal inequívoca de cualquier persona que ha estado en una situación de opresión. ¿Cuántas veces, por ejemplo, conocemos personas que salen de una vida de opresión, vienen a Cristo y después, por alguna razón, cuando las cosas no les empiezan a salir bien, porque a veces pasa, su tendencia es de volver atrás, su tendencia es regresar otra vez a donde están, porque están tan acostumbrados a esa vida que a veces cuesta trabajo romper con esos patrones, pero Dios tiene que lograr romper en ellos esos patrones que tienen de opresión, en los cuales piensan que van a estar mejor si regresan a Egipto. Incluso probablemente la única razón por la cual no se rinden ante Faraón y no van y lo buscan y le dicen: llévanos de regreso, no importa que seamos tus esclavos, porque la gente en una situación como esa es capaz de hacer cualquier cosa. Pero ahí es donde el líder, el hombre de Dios y la mujer de Dios tiene que demostrar de qué están hechos. Entonces viene y Moisés comienza a decirle, versículo número 13 del capítulo 14 de Éxodo: no temas, estén firmes y vean la salvación que Dios hará con nosotros. Entonces, otra vez, note esto: toda la gente está gritando, toda la gente está enojada, algunas personas incluso están a lo mejor hasta diciendo cosas en contra de Moisés y insultos y todo lo que usted quiera, pero Moisés mantiene la calma. Y esas son las cosas interesantes de los líderes, como estamos viendo en este caso. Tiene que mantener la calma, y tiene que mantener la calma no solamente porque es una persona bastante calmado, porque es una persona que está, no, sino porque tiene su mirada puesta en Dios. Moisés nunca pierde el enfoque en estos capítulos que vamos a estar analizando. Siempre está pensando: no, Dios nos sacó, Dios nos va a llevar allá. Y ese es uno de los puntos claves del liderazgo. Tiene que tener esa confianza inquebrantable en Dios, de que Dios nos va a llevar a donde Él dijo que nos iba a llevar. Si nos sacó de la opresión, si nos sacó del lugar donde estábamos oprimidos, es porque Dios tiene un plan mejor para usted y para mí, y Dios lo va a llevar a cabo a pesar de lo que en este momento se ve, a pesar de que en este momento tal vez sienta que no hay salida, o sienta que las cosas se están poniendo peor que como estaban antes, porque antes estaban solamente oprimidos, ahora están en peligro de muerte, de acuerdo con lo que entendemos que está pasando en la narración. Entonces, otra vez, ¿qué hace Moisés? Moisés pone su confianza en Dios y les dice que Dios estará con ellos. Mira el versículo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Mire las palabras de Moisés. Ellos tienen miedo de que no pueden pelear con Faraón, porque primero no saben, segundo no tienen los recursos, no tienen armas, no tienen carruajes, no tienen nada. Entonces Moisés les hace ver que la batalla que están a punto de ver no es su batalla, es la batalla de Dios. Dios ya peleó por ellos cuando estaban allá, y lo dijimos anteriormente, a través de las plagas. Dios les demostró al pueblo lo que Dios es capaz de hacer, lo que nadie puede hacer, lo puede hacer Dios, y lo demostró a través de las plagas. ¿Qué no debería de haber sido suficiente para el pueblo haber visto la mano poderosa de Dios a través de las plagas, y ahora en este momento de dificultad y de necesidad, pensar y decir: si Dios lo hizo una vez, lo puede hacer otra vez? Lamentablemente el pueblo todavía no ha llegado a esa comprensión de Dios, y todavía no llegan a esa fortaleza de fe, pero Moisés sí. Moisés puede hablarle al pueblo para que se calmen, se tranquilicen, diciéndoles: ustedes no van a pelear esta batalla. Primero, porque no pueden. Segundo, no tienen los recursos, como dijimos.
pero es Dios el que va a pelear por ustedes y ustedes van a estar tranquilos, ustedes van a estar calmados. Es más, ni siquiera van a tener que meter las manos porque Dios estará con nosotros. Esas son las palabras que un líder hace. Un líder que habla en fe. Note, el faraón se sigue acercando, el faraón sigue cada vez más cerca y cada vez más cerca, pero el líder, el hombre y la mujer de Dios hablan en fe, hablan creyéndole a ese Dios. No porque las palabras nuestras vayan a crear una realidad como algunas personas creen, no, sino porque tenemos la confianza en el Dios que nos envió, en el Dios que nos llamó, en el Dios que nos dijo, ve y haz esto y yo estaré contigo. Dios le promete eso a Moisés. Moisés está convencido de que eso va a ser así. Y ahora viene Moisés y lo que hace es habla con Dios. Pero mire lo interesante de esto, ¿no? Y aquí otra vez, usted, mi hermano, mi hermana, que es líder, esta parte es muy importante. ¿Por qué? Porque podemos ver que el líder también tiene de parte de Dios una autoridad que Dios le ha delegado. Dios ya te dio la misión y también te dio la autoridad para llevar a cabo la misión. Cuando Moisés habla con Dios, Dios le responde y le dice, ¿por qué clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, yo ya te dije que lo voy a hacer. Confía en mí, cree en mí y hazlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Y en este momento en particular es una de las partes más interesantes. Muchas veces en nuestro liderazgo, en nuestra vida personal, no vamos a ver que Dios se mueva primero. Dios espera que usted y yo nos movamos primero. Dios le dice a Moisés, dile al pueblo de Israel que marchen, pero el mar no se ha movido, ni un centímetro siquiera. Pero tiene que haber una respuesta en fe del pueblo. Muchas veces, este es solo un ejemplo de las tantas veces que en el Antiguo Testamento vas a ver a Dios obrando de esa manera. Dios va a hacer el milagro, pero Dios espera ver que nosotros creamos que lo va a hacer. Y la manera que se lo demostramos es accionando. Cuando el pueblo comienza a caminar, cuando Moisés se para enfrente del mar y alza su vara y obviamente para abrir el mar. Y esta es una de las cosas interesantes, ¿no? ¿Qué nos enseña esta lección? Nos enseña que usted y yo tenemos que pararnos enfrente de la dificultad que estamos teniendo y creer que Dios va a hacer el milagro. Dios hace el milagro. Dios salva al pueblo de sus enemigos. Dios salva al pueblo de la opresión. Dios salva al pueblo en el momento oportuno, en el momento crucial. Se deshacen de sus enemigos, dice el texto, ¿no? Dios hace el milagro para ellos. Pero lo más importante de todo esto es que el hombre de Dios demostró ser el líder que Dios esperaba que fuera, ¿no? En este momento Moisés prácticamente se gradúa con honores de esta escuela de liderazgo a la cual Dios lo somete. ¿Por qué? Porque ahora Moisés ha demostrado ser el líder que Dios esperaba que fuera desde que lo llamó cuando estaba en el desierto. Viene Moisés, hace lo que Dios le dice, el pueblo camina, el pueblo sigue adelante, el pueblo se salva, el pueblo pasa por en medio de este mar que Dios abrió, porque el mar no lo abrió obviamente Moisés, lo abrió Dios a través de su poder, pero el hombre de Dios se paró enfrente de ese mar, levantó su vara creyéndole a Dios. Si hay algo sumamente importante en este pasaje es creerle a Dios. La esencia, el centro de todo esto es creerle a ese Dios que dijo que iba a estar con nosotros. Dios nunca prometió, por lo menos en el texto que estamos leyendo, al pueblo de Israel que las cosas iban a salir bien, que nunca iba a haber problemas, que no iba a haber dificultades. No, Dios prometió que iba a estar con ellos. Dios prometió que los iba a sacar de la opresión. Dios prometió que los iba a llevar a la tierra prometida. Y Dios va a cumplir sus promesas. Todas las promesas que Dios ha hecho, Dios va a cumplirlas. Probablemente van a venir tiempos difíciles, probablemente van a venir tiempos en los cuales usted piense, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde? No veo su mano, no veo su mover, como el pueblo en ese momento. A lo mejor incluso el temor puede llegar al corazón de las personas, pero usted necesita tomar este ejemplo y ver cómo Dios cumple sus promesas y cómo Dios honra a aquellos que le creen. Moisés le creyó a Dios y por ende Moisés fue el instrumento que Dios usó. En el capítulo 15 ya todas las personas están contentas, toda la gente está cantando, el famoso canto que en la iglesia a veces cantamos usted y yo, que Dios echó a la mar a los que los perseguían, entre otras cosas. Pero lo más importante de todo esto es que Dios cumplió su promesa, Dios cumplió su palabra. Y ahora los va a llevar otra vez en el camino al desierto. La próxima sesión vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, del pacto que Dios hace con ellos, ese cierre
de este movimiento de Dios que está haciendo, este mover de Dios en medio de su pueblo, que se va a consagrar en el pacto que van a hacer en el Sinaí en el capítulo 20. Vamos a estar hablando de eso más adelante. Pero otra vez, el pueblo canta, la gente tiene un algarabío. ¿Por qué? Porque Dios los libró de su opresor. Ahora el pueblo es libre, libre para alabar a Dios, libre para servir a Dios. Y no solo eso, sino que la promesa de la tierra prometida todavía está delante de ellos. Dios ha cumplido su parte, el pueblo ahora necesita cumplir la suya. Veremos si el pueblo se mantiene también en este nivel de creencia, en este nivel de fidelidad. En el próximo segmento estaremos hablando del pacto de Dios con Israel. Bendiciones.